¿Has notado que el santoral romano algunas veces celebra santos en pares, como Perpetua y Felicidad, Cosme y Damián, Felipe y Santiago y otros tantos? Muchos de ellos estaban relacionados por parentesco o amistad, y a otros los unió el martirio. Pedro y Pablo, cuyos testimonios recordamos hoy, tuvieron una relación de amistad, podríamos decir que un poquito tensa. Y aunque tampoco fueron martirizados juntos, ambos son importantísimos para entender a la iglesia de Roma del primer siglo, que ocupa un lugar eminente para el cristianismo. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión sobre las lecturas bíblicas de la liturgia eucarística dominical. Este domingo celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles. Ambos fueron apóstoles de Jesús, pero en sentidos un poco diferentes. Pedro, como bien saben, fue un discípulo de Jesús, convivió con él, escuchó sus enseñanzas, comió con él y lo acompañó en el camino. Sin embargo, como nos cuentan los evangelios, lo negó 3 veces durante su pasión, aunque después, como también nos cuenta el cuarto evangelio, Jesús lo interrogó 3 veces por su amor, como restaurando su dignidad. Pablo, por su parte, no parece haber conocido a Jesús antes de su resurrección. Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que el primer encuentro de Pablo con Jesús se produce en su viaje hacia Damasco, donde es derribado por una luz del cielo y luego escucha las palabras de Jesús que le pregunta: ¿por qué me persigues? Solo después de esta revelación, Pablo, que hasta entonces usaba el nombre de Saulo, aceptó la buena noticia y comenzó a anunciarla. Hoy celebramos el testimonio de Pedro, uno de los 12, pero también de Pablo, que se proclamó apóstol de los gentiles. Volviendo al inicio, ¿por qué ambos juntos? Respuesta corta. Ambos fueron martirizados en Roma, o sea, comparten el lugar de su martirio. Pero más allá de eso, me gusta pensar que a pesar de sus orígenes tan diferentes, el uno judío de la diáspora, el otro galileo, uno pescador, el otro fariseo, uno seguidor, el otro perseguidor, etc., llegaron a ser amigos. Después de todo, el mismo libro de los Hechos narra sus encuentros que, aunque no sin cierta tensión, parecen haber tenido un buen desenlace. Con este largo preámbulo, les propongo considerar la segunda lectura de la misa de hoy, que a mi parecer nos mete en el contexto en que estos 2 hombres santos entregaron su vida por la causa de Jesucristo. En este fragmento de la carta que Pablo le escribió a Timoteo, el lenguaje que usa el apóstol está cargado de imágenes poco convencionales, al menos para la tradición judía. Pablo habla de una pelea, un combate, una carrera, una corona, y hasta llega a mencionar un león. Estas ideas, de algún modo, nos llevan a considerar algo que Pablo seguramente tuvo que haber conocido en Roma durante su cautiverio: el circo. Y cuando digo circo, no lo digo en el sentido contemporáneo, sino que me estoy refiriendo al espectáculo normalmente muy violento que tenía lugar en el Coliseo romano. Allí había carreras de carrozas, también se organizaban representaciones de combates históricos. Allí peleaban los gladiadores y solían incluirse en aquellos combates fieras salvajes como leones. No obstante, también debemos recordar que para la época en que Pablo escribió esta carta, seguramente él ya comenzaba a percibir cierta animadversión contra los cristianos de Roma, y quizás algunos de ellos ya habían sido ejecutados en el circo. Si bien la Biblia no lo menciona, la tradición de la Iglesia nos cuenta que Pablo murió mártir en Roma, aunque quizás no en el circo, pero probablemente poco antes del martirio del propio Pedro bajo el reinado de Nerón. Pablo habría muerto decapitado, mientras que Pedro habría muerto crucificado. El que ambos apóstoles hayan ofrendado sus vidas al servicio del anuncio del Evangelio, precisamente en el corazón del imperio más grande de su tiempo, no quedó sin consecuencias. Dios, por la pasión de ambos de anunciar la salvación ofrecida por Jesús a todos, plantó la tradición fecunda de la que todos los cristianos somos parte. Y la Iglesia romana, marcada de forma privilegiada por esta tradición, ganó preeminencia entre las demás sedes apostólicas, sobre todo porque su obispo, el Papa, es considerado el sucesor de Pedro.
La mayoría de nosotros aquí en Bolivia y Latinoamérica podemos trazar el origen de nuestro cristianismo en esa línea apostólica. Pedro y Pablo son nuestros antepasados en la fe que ellos mismos profesaron en Cristo Jesús. Que Dios nos conceda que por su ejemplo e intercesión nosotros también hoy podamos dar testimonio firme de la buena noticia de la salvación realizada por Él a través de su Hijo. Amén.